presento, mi nombre es Miguel Monreal, soy uno de los socios fundadores de FLAT 101, junto con el resto de compañeros que están por aquí, todo el equipo. Agradeceros también a todos los compañeros de FLAT, ya he nombrado a los equipos de Adobe y también, por supuesto, a ULACM por facilitarnos ya todo el equipo a hacer posible pues este evento y ponernos todo súper fácil como siempre, ¿vale? Entonces, bueno, compartiendo un poquito la agenda, intentaremos ser lo más puntuales posibles para guardarnos también un ratito para dudas, para preguntas. Pues tenemos la mañana intensa, pero creo que interesante, ¿no? Empezaremos conmigo, aquí el burro delante, ¿no? para que no se espante, donde hablaremos de los distintos niveles de madurez que podemos encontrarnos o que nos solemos encontrar en las distintas compañías y que sin duda pues nos impacta a la hora de establecer una estrategia de CRO exitosa, ¿no? Contaremos un poquito pues cómo lo calculamos y cómo proceder y bueno, qué retos tenemos en este sentido. A partir de ahí nos hablará nuestra compañera Alma de Adobe, nos hablará de la visión de Adobe en cuanto a la personalización, personalization at scale, ¿no? De cómo poder hacer una estrategia, articular una estrategia de personalización a todos los niveles y que crezca con nuestro negocio. Algo muy interesante y más teniendo a la vuelta de la esquina pues unas campañas de fin de año súper potentes, ¿no? Cómo hacer que la tecnología vaya con nosotros y no al revés. A continuación, mi compañera Sandra Navarro nos dará pues unas pinceladas y algunas pautas de aprendizajes, tips y algunas lecturas para estas campañas de Black Friday y de Navidades, un pequeñito café. Venga, pues vamos a ello. Vamos con un título un tanto extraño, CRO Maturity Model, ¿vale? Pero bueno, que nos parece interesante, ¿no? Para fijar dónde está tu negocio y sobre todo cómo lo calculamos. Bueno, ya me he presentado, hay quien dice que ya no me parezco a esta foto, lo podemos debatir luego en el café. Entonces, bueno, vamos directamente, ¿no? Partimos con una lectura, una premisa, un axioma que casi todos tenemos, ¿no? Oye, ¿cómo de importante es la personalización? El 91% de los usuarios se muestran más predispuestos a comprar. Bueno, todo esto es súper interesante, ¿vale? Y creo que es lo que nos activa para que muchas compañías y muchas organizaciones decidan, ¿no? Empezar a trabajar en una estrategia de personalización. Pero un poco el reto es ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo empiezo o por dónde empiezo? Porque cada compañía puede tener un nivel y de alguna manera determina qué tipo de herramientas, qué tipo de equipos, qué reto puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, normalmente cuando se habla de nivel de madurez, pues uno puede pensar, ¿no? Pues seguramente nos estamos refiriendo a si tienes un ecosistema de datos más o menos complejo, si tienes un equipo de CRO que es interno, si tienes una tecnología más o menos puntera, ¿no? Son preguntas que sin duda ayudan a definirlo, pero desde FLAT quisimos ir un pasito más allá y de alguna manera estandarizarlo, ¿no? Es decir, bueno, cada vez que nos entra un proyecto de CRO y de cara a garantizar que esto sea un éxito, tenemos que modular, ¿no? La velocidad y los retos que tenemos encima de la mesa con la realidad de cada compañía. Entonces, en base a esto, tenemos un sistema que utiliza el sistema de medición americano, ¿no? De 5 niveles, donde a través del estudio de 5 capítulos, que ahora iremos viendo, podemos llegar a puntuar cuál es el nivel de madurez de cada una de las compañías. Y esto nos va a ayudar muchísimo a entender qué capítulos hemos superado, pero también qué retos nos quedan por cumplir. Y con esto establecer una propuesta que sea realista y que verdaderamente sea activable, ¿no? Nadie quiere verse en un escenario en el que tiene la tecnología pero no tiene las manos, o tiene las manos pero no tiene los datos, o tiene todo, tiene la tecnología, las manos, pero no tiene una estrategia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco desglosando este aspecto, ¿no? Entonces, digamos que este nivel de madurez lo podríamos organizar o orquestar bajo 5 capítulos, ¿no? La estrategia, la metodología, el equipo, la tecnología y los datos. Vamos a ir uno a uno, ¿vale? Bueno, la estrategia.
La estrategia dirá, bueno, claro que es importante la estrategia y de la estrategia podríamos estar hablando toda la mañana, pero en concreto, ¿cuáles son los aspectos que normalmente más nos interesan en una estrategia de CRO? Pues bueno, podemos estar hablando lo primero de cosas que pueden parecer más o menos básicas, ¿no? Como unos indicadores SMART o incluso idóneamente unos OKRs donde podamos tener no solo el qué, sino el cómo lo estoy consiguiendo. Pero hay elementos que hay que fijar para de alguna manera partir de una premisa y establecer un trabajo. Desde, oye, ¿qué identificación de arquetipos de usuario tengo? ¿Conozco? ¿Tengo definidas las protopersonas? ¿Tengo definidos los distintos canales y customer journeys? ¿Tengo mapeado todos los touchpoints, al menos los más relevantes? ¿Tengo un sistema de reporting ágil que me permita conocer el rendimiento en cada momento? Tengo un programa de fidelidad, tengo diferentes acuerdos o herramientas que son importantes y sobre todo, aunque esté en el último punto, dentro de todo esto, ¿qué relevancia toma dentro de mi organización un proyecto de CRO? Porque al final muchas veces es lo que nos puede convertir en un muro, ¿no? Es decir, tengo todos los ingredientes, pero realmente no hay una visibilidad interna o no tiene toda la relevancia que debiera de tener para que esto pueda funcionar, ¿no? Vamos a verlo un poquito más en detalle, ¿no? Para que veáis cosas concretas, ¿no? Que aquí hablamos, aunque muchas veces se habla de estrategia y se habla de algo como muy a largo plazo, estamos hablando también de definir cuál es, muchas veces misión, visión, valores, pero también cosas muy concretas, ¿no? Si vamos a la parte de postventa, del Customer Experience, muchas veces son elementos que quedan, ¿no? Siempre estamos trabajando en la parte de arriba, en la captación, bien sea un e-commerce, bien sea un negocio digital, y muchas veces esta parte puede quedar un tanto aparcada, ¿no? Y definir esa filosofía nos va a ayudar en la parte de la estrategia, en que cuando hagamos campañas de CRO, cuando hagamos una estrategia, hay una coherencia, ¿no? Entonces hablamos de entrega, de las comunicaciones que hacemos, de cómo gestiono una cancelación o una baja de un servicio, o cómo establezco un modelo de relación. A partir de aquí, y esto es una cosa que tiene que estar definida e interiorizada en cada una de las compañías, ¿no? En algunos momentos nos podemos encontrar enfoques en los que, bueno, quizás no en todas las compañías tengo facilidad para poder contactar con ellas, no tengo facilidad para poder dar de baja un servicio, no tengo facilidad para tener una comunicación o no tengo claro cómo tener un sistema de fidelización, ¿no? Porque tengo que seguir confiando en esta marca. Entonces, esto entra dentro de la estrategia que diréis, ¿qué tiene que ver esto, ¿no? Con el CRO? Pero verdaderamente, si yo me voy a un modelo como el de la derecha, donde ya no veo esta parte de postventa como un coste, sino como una inversión y como una cuenta de beneficio, nos va a impactar directamente, ¿no? Nos va a impactar positivamente en que cuando yo haga una acción de captación tenga una mejor relevancia, tenga un mejor engagement con nuestros clientes, tenga un mejor posicionamiento en el mercado, ¿no? Entonces, como veis, de algo tan concreto como pueda ser todo lo que tiene que ver con el servicio de postventa, nos impacta y por eso es interesante definir esta estrategia porque nos va a condicionar en los canales de comunicación. Vale, bueno. Estos son ejemplificaciones para que veáis el tipo de información que se requiere para conocer, oye, cuál es tu estrategia tanto en el canal online como en el offline, porque en el fondo y lo que os quiero transmitir con esto es que una estrategia de CRO va de optimizar el negocio completo, no de optimizar una parte de un proceso o ciertas pantallas de una aplicación, porque claro, de nada serviría si luego no tengo articulada o no soy consciente de toda esta realidad, ¿no? que sí que viven mis clientes, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con el punto 2 respecto a la metodología, donde, bueno, también preguntamos acerca de las organizaciones, oye, ¿cómo trabajáis? ¿Cómo lo hacéis internamente? ¿Trabajáis en Agile? Sin duda el trabajo en Agile facilita mucho en este tipo de disciplina, pero no es lo único, ¿no? Tenemos que tener una comunicación transversal para romper silos y sobre todo sistemas que nos ayuden a priorizar, ¿no? Y que de una manera objetiva.
Entonces, bueno, aquí tenemos simplemente, os doy una pincelada de los sistemas más clásicos que solemos encontrar, desde el ICE, que es el más sencillito, a sistemas que están más pensados para test y experimentación, como puedan ser el PI o PXL, o lo que se hace muchas veces, que es construir nuestro propio sistema de priorización en base a estos o creándolo desde cero, ¿no? Esto es importante de cara a que tengamos claras las prioridades, porque dentro de un proyecto de CRO vamos a tener múltiples necesidades y tenemos que ser conscientes y coherentes a la hora de tener esto organizado, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de PXL donde está muy focalizado a tener unas notas muy concretas en cuanto a cómo impacta todas y cada una de las iniciativas que tenemos en marcha, ¿vale? Por supuesto, el método científico. Tenemos este tipo de metodología dentro de la compañía, o cómo se organiza, ¿no? Cómo se trabaja internamente. Surgen ideas, desde el equipo de marketing se levantan posibilidades, es el equipo técnico el que piensa que esto se podría hacer de otra manera, es el equipo de analítica el que ve una iniciativa, un insight y lo trabaja con el equipo de CRO. Bueno, hay múltiples opciones de hacerlo. De alguna manera lo que se pretende conocer es cómo se organizan los equipos y qué método, si se utiliza el método científico o no para llegar a una hipótesis que a su vez esté priorizado con lo que hemos visto antes, ¿no? Tercer punto de los 5, el equipo, ¿no? Claro, aquí hay diferentes modelos. Hay organizaciones que tienen lo que se llama, ¿no?, el músculo y el cerebro, que lo pueden trabajar de distinta manera, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la parte de ideación, de hipótesis, de creación y de ideación, pero luego hay toda una parte de ejecución, donde tenemos no solo la creación de los test, sino generación de contenidos, tenemos monitorización, tenemos reporting, campañas, y al final, para que un proyecto de CRO pueda hacerse real, necesitamos de ambas, ¿no? Entonces, esto también nos determina, en función del modelo que ha escogido cada una de las compañías, cómo hemos de trabajar para que esto sea un éxito, ¿no? Entonces, escenarios habituales que nos podemos o que nos solemos encontrar suelen ser estos 5, ¿no? Desde equipos donde totalmente lo tienen internalizado y pueden tener una visión externa esporádica, a equipos que tienen un apoyo externo continuado, que suele ser un caso bastante frecuente, estrategias que se suelen llamar, ¿no?, de mente dentro y manos fuera, es decir, yo quiero que el conocimiento esté dentro, pero no quiero hacer nada de ejecución, o extremos más, y vamos a la derecha, ¿no?, de externalización parcial, o oye, es que yo no tengo a nadie o tengo a una persona solo dentro del equipo y voy absolutamente, falto de recursos en este sentido. Entonces, ya no entramos tanto en el debate de cuáles de estos 5 escenarios, o posiblemente haya otros intermedios, ¿no?, son los más efectivos, pero desde luego sí que es necesario entender, ¿no?, cuál es el modelo de gobierno, porque en cada uno de ellos podemos tener pros y contras, ¿no? Cuando tenemos un modelo muy internalizado, la ventaja es que el know-how está muy presente dentro de la compañía, pero muchas veces se tiene una visión que puede ser muy cerrada o muy viciada, porque continuamente estoy dentro de un mismo sector, de un mismo cliente y de una mecánica, ¿no? Y muchas veces la visión externa es muy positiva, pero en cambio si no tengo nada de conocimiento dentro y lo delego totalmente a un tercero, pues corro el riesgo de que ese know-how se vaya perdiendo, de que no haya un histórico de por qué se han hecho las cosas y qué resultado han tenido, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde tenemos que entender cuál es el modelo, sobre todo para establecer planes de contingencia que nos ayuden a tener agilidad, no perder ese conocimiento previo y, sobre todo, tener claro el histórico y qué pasos se han dado para poder continuar a partir de esa base, ¿vale? Bueno, la parte de tecnología, que además ahora en el café lo comentábamos, bueno, obviamente que es importante, pero sin duda, sin todo esto que hemos hablado antes, pues la tecnología tampoco funciona sola, pero sí que es cierto que nos impacta, y nos impacta principalmente en 3 aspectos, ¿no? La primera, la arquitectura técnica. Hemos de conocer qué mapa de activos y cómo se comunican entre ellos, tanto en las aplicaciones externas como las internas. Con internas me refiero, pues al final, una gestión de un call center, una gestión de una postventa, una incidencia, toda esa parte
aunque son herramientas internas, tienen un impacto muy directo en los clientes y muchas veces son los grandes olvidados, ¿no? Es decir, sí, bueno, aquí entra una incidencia, se vuelca a las 48 horas, luego dices, vale, durante todo ese tiempo tenemos a un cliente, ¿no? Tenemos a un potencial cliente o alguien que tiene un problema. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Entonces, es algo que muchas veces trabajamos para las compañías en agilizar, ¿no?, estos procesos para que podamos implementarlo dentro de una estrategia de CRO. Luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las soluciones más técnicas, ¿no? No es lo mismo hacer CRO en un desarrollo totalmente legacy que en una aplicación desacoplada, como pueda ser un React, o en una aplicación nativa o en una aplicación híbrida, ¿no? Y por último, herramientas de ciclo de vida del dato. Pues en comprender bien, pues bueno, qué fuentes de datos tenemos, cómo se procesa el dato, cómo se trabaja y sobre todo cómo se activa, ¿no? Y bueno, a partir de aquí tenemos como los 5 niveles, ¿no?, de primeros pasitos, segmentaciones básicas, estamos haciendo ya cosas con inteligencia artificial, o ya tenemos incluso una visión 360 de un cliente, tenemos un grafo, tenemos un perfil unificado, o incluso un sistema de orquestación omnicanal, ¿no? Esto es la tendencia y donde seguro que luego hablamos más en profundidad acerca de esto, ¿no? Y aquí, pues bueno, toda esta parte de orquestación multicanal, omnicanal, pues lo que pretende es eso, ¿no? Vivimos en un mundo en el que tenemos un montón de inputs donde podemos trabajar esa información y donde podemos al final gestionar un mensaje optimizado para cada uno de nuestros clientes, ¿no? Y por supuesto a través de una interfaz que sea entendible y manejable. Estamos aquí en un evento con Adobe, ¿cómo no iba a poner un pantallazo de Journey Optimizer, que la verdad que es una herramienta que nos ayuda, ¿no?, a hacer este tipo de orquestación? Pero bueno, por supuesto es lo que hablábamos antes. En cada momento tendremos que ver si esta solución es la que actualmente necesito o si tengo que dar unos pasos previos para poder llegar a este punto, ¿no? Y luego, por último punto, es todo lo que tiene que ver con la recolección de datos. Al final, el principal reto, y me vas a decir, pues ¿qué me vas a contar, Miguel?, ¿no? Es mi día a día, es que el problema no es la información. La información tenemos mucha, ¿no? El problema es cómo garantizo que sea una información de calidad, cómo la filtro, cómo la trabajo, cómo la cruzo, cómo la desagrego, cómo la unifico. Ese es el problema, ¿no?, que tenemos hoy y sobre todo cómo lo activo. Entonces, aquí normalmente pues, nos encontramos con diferentes etapas en las compañías, desde empresas que están empezando con un nivel de sofisticación de datos muy bajo y haciendo, lo hablábamos ayer con un cliente internacional donde decía, bueno, los tests están yendo muy bien, pero claro, estamos en una capa en la que estamos probando copies, estamos probando colores de botón, estamos probando pequeños cambios de layout y al final eso, el impacto que tiene, salvo grandes errores que podamos tener, pues es bajo, ¿no? Porque al final no estamos impactando de una manera escalable, sino que estamos haciendo pequeños fixes y correctivos. A partir de ahí pues podemos ya establecer estrategias de personalización más avanzadas, trabajar, ¿no?, con los datos para hacer modelos predictivos o incluso tener esta visión más holística pensando más a nivel de cliente, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de este ejemplo, he puesto este ejemplo muy sencillito en el que tenemos dos tipos de comunicación que muchas veces sucede en un e-commerce, ¿no? En el momento en el que hay una compra y en el que una vez me ha llegado el paquete o se me ha activado un servicio. Esto está vinculado a e-commerce, pero podría valer para un servicio. Yo contrato un servicio y lo activo y la compañía sabe que lo ha activado. Y hay veces que no hay comunicación y hay veces que la hay, ¿no? Entonces, muchas veces puede uno pensar, obviamente, el escenario 2 es más provechoso, pero claro, habrá que ver si es preferible hacer una comunicación que sea efectiva que no una comunicación aleatoria y arbitraria, ¿no? Que muchas veces te llega decir, bueno, pues es que este producto yo ya lo tengo contratado. Ese segundo email que viene, si no está verdaderamente personalizado, si no está verdaderamente tenida la foto en cuenta de todo, es que igual me están volviendo a ofrecer un producto que me acabo de dar de baja. No sé qué opináis al respecto, ¿no? Pero seguro que vosotros y cada uno de vosotros le ha sucedido algo similar, ¿no? Que no, en algún momento dado haya recibido, ¿no?, haya transaccionado y
diga cómo es posible que tenga este tipo de problema, ¿no? Porque al final tienen mis datos, tienen mi histórico de navegación, tienen mi histórico de compras. Bueno, mientras tanto, ¿alguna opinión aquí al respecto? ¿Alguien que se anime a darme su opinión? ¿Alguien ha recibido una comunicación ha hecho una compra, ha hecho una contratación y de repente ha dicho... ¿Sí? Soy Kirill de Adobe, encantado. Pues sí, a mí me ha pasado y de hecho esto se empezó a hablar de ello en los tiempos cuando surgió la primera solución de DMP, hace 7 o 8 años cuando empezamos con ello, y parte de la problemática que se quería resolver era precisamente no impactar 2 veces una misma audiencia como tal. Y luego ya con toda la complejidad que tienen las soluciones de optimización y test multivariable de la página web, pues yo como usuario, sobre todo teniendo en cuenta quién hace un mal retargeting, y no quiero hablar más, o sea, mal de algunos fabricantes y distribuidores, pero Zalando en este sentido pues me estaba impactando una vez comprados los zapatos para mí, para mi mujer y para mi hijo, y otra vez y con mejor oferta y consigue y sigue. De hecho, me molesté para escribir un email al de marketing y decirle, chicos, pasa esto, no sé si es muy buena experiencia, pero es que yo me lo empiezo a tomar a mal. ¿Por qué? Porque ya una vez he adquirido algo y sigo recibiendo vuestro tipo de propuestas y de ofertas, y no solo vía email, sino vía display ad. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cookie por ahí estaba explotada a tope. Y estoy seguro que a vosotros también os habrá pasado, pero bueno, no sé si lo han resuelto. Ya dejé de recibir este tipo de comunicaciones, pero bueno, ya bueno, pues, supongo que os ha pasado. Totalmente, gracias Kirill por tu comentario. Claro, aquí es donde hablamos que, claro, una vez efectuada la compra, pues lo vemos en los proyectos de CRO, donde hay muchos esfuerzos por parte de las compañías en trabajar el previo y quizás el problema en tu caso era que el sistema en el que hacías envío no estaba enganchado o se perdió, no hay una consolidación de información, no hay una verificación de que, o no hay una invalidación de audiencia, ¿no? Oye, a esta persona ya no le interesa esto, ¿no? Y muchas veces no es fácil, ¿no? Porque hablabas de zapatos, ¿no? Que ostras, es algo que puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? A mí me interesa, ahora que he tenido hace poco una chiquilla también, ¿no? Y dices, joder, qué reto, ¿no? Que tienen que no es tan fácil, ¿no? Como vino, ¿no? Que te puede gustar más o menos siempre el vino, sino que aquí, oye, ahora tiene esta talla, pero al año que viene llevará esta otra y ahora necesitará este tipo de cosas. Y no solo en zapatos, ¿no? Sino en otro tipo de materiales, libros. O sea que muchas veces las compañías necesitan de herramientas que les faciliten, ¿no? Que podamos tener segmentaciones válidas de audiencias. E incluso que podamos trabajar y tener diferentes puntos de vista. Y me viene a cuento este correo, porque fíjate, y volviendo al mundo de la alimentación, el otro día con un cliente trabajábamos en, oye, ¿por qué en lugar de hacer la segmentación en base a preferencias, que es complicado, ¿no? Es decir, vale, como te gusta esto, te gustará esto otro. Y bueno, puede ser efectivo, ¿no? Muchos clientes lo hacen y puede tener un resultado interesante, pero hablábamos, porque este cliente en concreto pues tiene unos tickets altos y lo que trabajamos con él, y para eso hace falta tener los datos, pero también hace falta tener la tecnología y hace falta tener el equipo necesario en trabajar en un modelo predictivo que se base en Customer Lifetime Value. Es decir, no voy a clasificar tanto mis clientes en que está bien, decir, oye, a este cliente que compró esto me interesa esto, sino que voy a hacer un ranking de los que son los clientes más relevantes para mí, calculando cuál va a ser el coste o lo que me va a ingresar para los próximos 12 meses. Y ese es un dato, es un prisma, un punto de vista que le ha funcionado muy bien, ¿no? Porque al final, dentro de ese modelo de comunicación, aquel 1%, 2% de los clientes que le está trayendo un nivel de facturación muy interesante, le está pudiendo dar un trato preferencial con respecto al resto, ¿no? Está pudiendo hacer estrategias sector alimentación, pero como con grandes pedidos, ¿vale?
y le está permitiendo poder dar un trato donde, oye, aquel cliente que me esté comprando más y que me vaya a comprar más, lo voy a tratar de una manera y voy a poder también calcular cuáles tienen probabilidad de que me compren más. Y esto, desde el punto de vista del negocio, me suena muy interesante. Pues ya no hablamos que si te gusta el vino blanco, te gustará el tinto o te gustará el cava, que está muy bien, sino cómo impactar en cada cliente de manera adecuada, ¿no? En cada segmento. Venga, vamos a seguir con ello. Vale. Bueno, una vez hemos calculado el nivel de madurez, ¿qué es lo qué líneas o qué pasos solemos hacer? Obviamente todo esto comienza con un inception en la organización. Tenemos, ¿no? Mucho conocimiento de diferentes sectores, pero bueno, en cada casa hay unas reglas y se trabaja de una determinada manera, ¿no? Reunirnos con stakeholders, al final empaparnos del ecosistema, de las metodologías de trabajo, de todo esto que hemos visto, ¿no? Validar, ¿no? Y entender, vale, cuáles van a ser los indicadores de éxito. Estos indicadores son conocidos a nivel organización, todo el mundo trabaja bajo esta premisa, porque muchas veces nos encontramos con intereses contrapuestos, casi podríamos decirlo, ¿no? Completamos el assessment y todo el desk research, que al final es analizar toda esta documentación, y con esto calculamos el nivel de madurez. ¿Y qué es lo que puede suceder a partir de aquí? Estas son ejemplificaciones como muy extremas, pero que a lo mejor alguno de vosotros en alguna etapa previa os podéis identificar o detectar, ¿no? Es decir, oye, muchas veces lo que sucede es que estamos en una compañía que tiene muchos datos y mucha tecnología, pero verdaderamente tiene un déficit de estrategia, de método y de equipo. Y esto puede parecer como muy obvio, ¿no? Pero ¿en cuántas organizaciones os encontráis que, joder, es que tenemos las mejores herramientas, tenemos un montón de información, pero no somos capaces de articular una estrategia de manera efectiva? Bueno, pues posiblemente podamos estar en escenarios similares a estos, ¿no? Donde hay que trabajar el qué equipo tienes, cómo podemos apoyarlo, cómo podemos formarlo, cómo podemos hacer shadowing del equipo para poder paso a paso activarlo y que esa nota y que esos skills vayan creciendo, ¿vale? En el ejemplo de la derecha pues tenemos algo muy opuesto, ¿no? Normalmente solemos tener un escenario más híbrido, pero también nos lo podemos encontrar. Gente que tiene una estrategia clara, que tiene los datos, que tiene la metodología, pero que la tecnología o el equipo no le acompaña. Pues no se ha dado todavía o no ha dado el pasito a invertir, ¿no? Estoy utilizando herramientas más de entrada, estoy probando, he hecho unos pequeños pinitos, tengo un equipo muy pequeño, pero que realmente tiene un potencial enorme para poder activar este tipo de estrategia, ¿vale? Una vez hecho esto, el siguiente paso es establecer un modelo de trabajo. Es decir, ya sé cómo trabajas, ya sé cómo tienes tu tecnología, qué equipo dispones, cómo te organizas, qué objetivos tenemos. Ya tengo una foto clara de tus fortalezas y tus debilidades, y ahora hay que activarlo, ¿no? Entonces, este es nuestro framework de trabajo de CRO, que básicamente se basa en 3 pilares, ¿no? El contexto, donde tenemos datos e información. O sea, al final tenemos la foto, ¿no? Un montón de información referente al cliente que nos pueden llegar de distintas vías. Tenemos un ciclo de definición de hipótesis, de pensamiento, y una parte de activación y de aprendizaje, ¿no? Esto, que es el marco general, lo tenemos que modular a la realidad de cada organización. Por eso, si vamos a cada uno de los gajos, tenemos como diferentes capítulos donde a su vez tenemos diferentes niveles de sofisticación. Es decir, ¿qué cosas podemos hacer aquí? Pues podemos hacer desde investigación, debemos hacer cosas vinculadas con research, podemos hacer test de guerrilla más ágiles, focus group, podemos hacer un análisis cuantitativo-cualitativo, podemos hacer, como hablaba ahora, ¿no? Modelos predictivos y a partir de la información que tengo hacer una predicción, ¿no? Para poder hacer personalizaciones, modelos de propensión, lookalikes. Claro, todo esto en función de cómo haya salido el nivel de madurez, pues puede ser algo que ya se esté haciendo, que sea el siguiente paso, o que realmente estemos en etapas mucho anteriores, ¿no? Estemos en no. Ahora mismo nos tenemos que centrar en los básicos, tenemos que utilizar principalmente el análisis de funnels, podemos hacer un test de guerrilla rápido, pero tenemos que
seguir trabajando, seguir mejorando, o quizás ya estamos en ese nivel más avanzado, ¿vale? A partir de aquí pasamos a todo lo que tiene que ver con la fase de ideación, donde muchas veces también nos encontramos frenos, ¿no? Donde ha habido una detección de una oportunidad, pero el equipo no termina de tener un método claro para poder pasar esa oportunidad a una hipótesis, trabajarla, lanzarla y luego pues aceptar, refutarla hasta llegar a una tesis, ¿no? Muchas veces son problemas que nos encontramos de tenemos los medios, tenemos los insights, pero no sabemos cómo articularlo y cómo darle continuidad. A partir de aquí pues pueden hacer cosas de distinta índole, desde oye, tengo el dato y puedo hacer un benchmarking, puedo hacer una comparativa, puedo trabajar en un flujo, puedo ver qué impacto a nivel de negocio puede tener, qué fuentes de datos puedo sumar para que esta acción que voy a pensar beba de información y de datos que genera mi cliente. O incluso puedo hacer un documento funcional para que en caso de que esa hipótesis se confirme, el equipo técnico pueda llegar a implementarlo, ¿no? Y por último tenemos todo lo que tiene que ver con Learn and Do, que para mí es la parte más rica, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese mito, ¿no? De cuando las cosas no van bien, cuando no se consiguen resultados, y aquí es donde realmente podemos coger, ¿no? ese feedback que nos han dado y trabajarlo, ¿no? Reorientar la hipótesis, pero también incluso poder hacer validaciones tempranas, ¿vale? No tenemos por qué hacer un test súper complejo que nos va a llevar meses, porque es un proceso transaccional, sino que podemos hacer validación temprana, podemos hacer test más o menos sencillos, podemos hacer experiencias de personalización más complejas, o incluso a partir de aquí hacer una reevaluación de los resultados y reenfocar, ¿vale? Entonces, bueno, con esto por ir terminando, el mantra o lo que os quería transmitir hasta aquí es que todo esto que espero que os haya parecido interesante, lo que nos ayuda verdaderamente es a definir una estrategia y una táctica CRO que sea exitosa y que el objetivo final sea la optimización de un negocio digital y no solo una parte del negocio, unas pantallas, un proceso o un apartado específico dentro del negocio, porque al final todo lo que hemos visto anteriormente en manera directa o de manera indirecta nos va a impactar en el momento en el que vayamos creciendo, ¿no? Entonces, conocer la realidad y conocer los procesos y los retos de las compañías nos ayudan a verdaderamente activar estos planes y que, lo más importante, sean efectivos. Entonces, bueno, por mi parte, nada más, agradeceros la presencia. Si tenéis cualquier duda, preguntilla, pues a vuestra entera disposición. Perfecto, pues nada, buenos días a todos. A muchos os conozco ya, otros os he hecho alguna demo, así que ya caras conocidas. Otros me suenan y no sé de qué. Y nada, pues me voy a presentar para los que no me conozcan. Yo soy Alma Alonso, soy Solution Consultant de Adobe, de las soluciones de data y personalización, ¿vale? Os sonará Adobe Analytics, Adobe Target, el CDP, Customer Journey Analytics, pues de este tipo de soluciones, ¿vale? Así que, bueno, pues hoy vamos a ver y vamos a hablar de la personalización a escala. El approach de Adobe para conseguir hacer y llevar a cabo esa personalización a escala y no dejarlo todo sobre el papel o en frameworks o en PPTs, sino llevarlo a cabo. Y ayudaros un poco a definiros siguientes pasos que podéis dar en este camino hacia la personalización a escala, ¿vale? ¿Es esta sesión relevante para vosotros? Bueno, pues entiendo que todos los que estáis aquí generáis experiencias de usuario, personalizaciones de algún tipo, así que independientemente del nivel de madurez, vamos a cubrir contenidos que van a ser relevantes para todos los sectores. Al final de la sesión podremos hacer preguntas. ¿Y dónde vais a poder obtener más información? Pues preguntándonos tanto a los equipos de FRAT como a los de Adobe, ¿vale? Que estaremos encantados de ayudaros. Vale, personalización a escala, un breve resumen, ¿vale? Porque se habla mucho de la personalización a escala, pero estoy segura que muchos no tienen
la definición correcta de la personalización a escala, y os vamos a dar el punto de vista que tenemos desde Adobe y el que tengo yo particularmente, porque soy yo la que presenta hoy y la que ha hecho la presentación. Entonces, bueno, quería aquí haceros una pregunta, ¿no? ¿Qué veis vosotros, no? ¿Veis colores, texturas, sensaciones, productos? Yo veo una experiencia, ¿vale? Yo no me compro un teléfono móvil, me compro un iPhone. No es un café con leche del bar Pepe, ¿vale? Es un Starbucks. Estoy comprando experiencias. Los usuarios cada vez compran más experiencias y menos productos, ¿vale? Esto es una realidad. Y hay muchas empresas que, evidentemente, ya lo están haciendo. ¿Cómo lo hacen? Creando desde el dato, ¿vale? Nuestras empresas tienen numerosas fuentes de información y son capaces de analizar y saber cuáles son las preferencias de nuestros usuarios y de nuestros consumidores, ¿vale? Si hay un contenido que gusta, si hay algo que no gusta, cuál es el ticket medio, o sea, somos capaces de analizar esos datos y conocer un montón de información para adecuarnos a los intereses de nuestros usuarios, ¿vale? Al final, pues, de una manera u otra, conseguimos con esa información segmentar y mostrar unos contenidos u otros para ir personalizando esa experiencia, ¿vale? Empezamos siempre por esa parte de segmentación y a lo que queremos llegar es a personalizar a escala, ¿vale? Poder utilizar tecnologías que nos ayuden a automatizar estos procesos porque, sinceramente, segmentando a mano es bastante difícil cubrir todos los casos de uso y todos los perfiles de usuario que puedo tener, ¿vale? Entonces, es muy importante usar ese dato para crear experiencias. ¿Y cómo empiezan las experiencias? Pues con un buen contenido siempre, ¿vale? Vosotros supongo que no sabríais ya vivir sin vuestras plataformas de e-commerce o sin vuestros gestores de contenido, tecnologías, que nos ayudan a agilizar y eficientar nuestros procesos para generar distintos contenidos que sean atractivos para nuestros usuarios y con los que podamos impactar a nuestros usuarios en distintos canales, y no solo en distintos canales, sino en cada momento del journey con nosotros, ¿vale? Hay distintos momentos dentro de un journey, la parte de adquisición de tráfico, cuando estoy impactando con una creatividad en publicidad, hay creatividades, contenidos, componentes de la web que están más enfocados a mejorar mi conversión una vez tengo ya el tráfico en mi site, o en la parte del journey de postventa, pues cómo impacto con comunicaciones que pueden ser comunicaciones más transaccionales de información sobre tus transacciones, o ya más a nivel loyalty para intentar fidelizar a ese usuario, ¿vale? Todo esto tiene que estar siempre respaldado de un buen contenido. Y como hemos dicho, ese contenido tiene que estar también respaldado por el dato, ¿vale? Tenemos que ser capaces de acceder a los distintos silos de información de nuestra empresa para poder, como decimos siempre, ¿no?, romper esos silos y tener una visión holística de mi usuario, ¿vale? No analizar canales, analizar la app, analizar la web, analizar el punto de tienda física o sucursal. Estamos hablando de personas, de nosotros. No tiene sentido que cada uno trabaje de manera independiente, con distintos segmentos que luego se solapan, usuarios que acaban de comprar y me estoy gastando una pasta en publicidad para volver a captarlos cuando a lo mejor por el tipo de producto que tengo no lo van a volver a hacer hasta dentro de un año o sí. Tenemos que adecuarnos al journey del cliente y al momento en el que se encuentra con nosotros. Y para eso necesitamos el dato, para saber lo que está haciendo, no solo en nuestras propiedades digitales, sino también en la parte física, ¿vale? Tienda física o sucursal, o depende de nuestro negocio donde se encuentre, ¿vale? Por ello es muy importante esa parte de romper esos silos y romper también los silos operativos, ¿no? Los equipos trabajan de manera independiente, tener una visión holística del usuario, poner al usuario en el centro, y poniendo al usuario en el centro es la única manera que vamos a tener de crear una estrategia de cliente, ¿vale? De hecho, es una palabra muy típica que se está escuchando últimamente, la estrategia de cliente, ¿no? Ya me lo pongo en LinkedIn, que estoy construyendo experiencias de cliente. Ya no hago CRO, no hago experiencias de cliente. Entonces, es muy importante, ¿vale? Poner al usuario en el centro, romper los hilos de información,
romper los silos operativos dentro de la compañía y trabajar con una visión holística, ¿vale? Solo de esa manera vamos a poder orquestar toda la comunicación con el cliente, desde la parte de adquisición, conversión, fidelización, postventa, cualquier punto del journey, para darle sentido a la comunicación y un enfoque humano, ¿vale? Tratamos con personas, no queremos matar moscas a cañonazos con publicidad de AdWords, sino que queremos personalizar la experiencia del cliente. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy en día, todos sabemos, ya nos ha enseñado antes estadísticas de la personalización, hoy en día sabemos que los usuarios esperan contenido personalizado. Estamos acostumbrados a interaccionar con Amazon, con Apple, con nuestra banca móvil, que son compañías normalmente pues, que personalizan los contenidos bastante. Entonces, ya son los estándares que tenemos casi. Queremos contenido relevante para nosotros y de nuestro interés. Si sentimos que una web no está personalizada, tenemos un alto porcentaje de abandonarlo, ¿vale? Entonces, es muy importante que aprovechemos esta oportunidad en la que nos encontramos, en la que el usuario demanda, quiere ver experiencias relevantes para él y así posicionarnos respecto a nuestra competencia pues, en una posición ventajosa, ¿vale? Tenemos la oportunidad de hacerlo y la tecnología que nos ayuda, ¿vale? Entonces, ¿qué es la personalización a escala? ¿Alguien lo tiene más o menos? ¿Alguien se atrevería a decirme qué es la personalización a escala? ¿O tiro yo? ¿Qué pasa? Estoy aquí, ¿no? Vale, la personalización normalmente se ha concebido como mostrar el contenido o el producto adecuado en el canal adecuado al cliente adecuado, ¿no? La personalización a escala es la capacidad de hacerlo para cualquier usuario, en cualquier canal, con cualquier contenido y en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Bueno, pues porque, como hablábamos, el journey del cliente pues, tiene distintas fases y hay en algunos momentos pues, que es muy importante el tiempo real. En otros no, ¿vale? Muchas veces hablamos de tiempo real cuando en realidad no es necesario trabajar en tiempo real, pero hay otros momentos del journey del cliente que sí que lo son, ¿vale? Cuando trabajamos sobre todo con incidencias, con transacciones, entra en juego este componente del tiempo real y es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar una estrategia de personalización a escala, ¿vale? El conjunto de los datos, el contenido, es vital, ya lo hemos visto con anterioridad. Pero es muy importante también tener soluciones que nos permitan poder saber qué es lo que tenemos que mostrar al cliente. Yo tengo un catálogo de productos mastodóntico y ¿qué es lo que posiciono? ¿Qué recomiendo? Es muy difícil si no tengo tecnologías que me ayuden pues, a ordenar esas parrillas o a recomendar producto o a saber identificar cuál es el interés del cliente con respecto a nuestra oferta, ¿vale? Es muy importante, con esos datos, ser capaces de ingestarlos en tecnologías capaces de tomar esas decisiones y de ayudarnos. ¿Por qué? Porque trabajamos con un volumen de datos que no somos capaces de gestionar, ¿vale? O sea, el Excel está muy bien para las cuentas de casa, pero hay muchas cosas a las que no da solución, ¿vale? Y necesitamos la tecnología para ayudarnos en todo este tipo de tareas, de ahí el auge de la inteligencia artificial, de la algoritmia con Machine Learning, para poder gestionar todos esos volúmenes de información, que además no es que solo sean volúmenes ingentes, sino que vienen de muchas fuentes de datos distintas, ¿vale? Por ello, cuando tenemos ese dato, ese contenido y esa decisión, todo en conjunto, podremos orquestar el journey del cliente, ¿vale? Y hacer esa entrega de experiencias en el momento adecuado, en el canal adecuado y en tiempo real, si es necesario, ¿vale? Estos son los pilares de la personalización a escala. El dato, el contenido, la decisión de qué contenido se muestra, cuándo y a quién, y ser capaces de entregarlo a escala y en tiempo real en cualquier plataforma, ¿vale? Ahora,
yo voy a contar el approach de Adobe y cómo hemos llegado a este punto en el que hemos desarrollado Adobe Experience Platform, que a muchos os sonará ya, ¿vale? Esta foto os sonará a la mayoría un montón, sobre todo esta, que, bueno, a los que no les suenen. Es una foto en la que hay tropecientas mil herramientas de marketing clasificadas, pues si son de analítica, de publicidad, el ecosistema de MarTech, ¿vale? De tecnologías de marketing. Hay un montón de tecnologías de marketing que luego se pueden traducir en un ejemplo como este, en el que me encuentro con un stack tecnológico muy desfragmentado, con muchas tecnologías. Tengo mi gestor de contenidos, mi plataforma e-commerce, mis plataformas de publicidad, tengo un montón de herramientas en las que estoy operando y cada una tiene su propio modelo de datos, cada una tiene su propia definición de segmento y lo que no tienen en común es un modelo de datos que me permita no tener silos de información y que me permita tener una visión holística de mi cliente. Al final, pues yo en Google AdWords tengo unos datos, en Adobe Analytics tengo otros datos, en mi e-commerce tengo otros datos y muchas veces, ¿qué pasa? Que no coinciden, ¿vale? Son modelos de datos distintos y no tengo una fuente única de información, que es lo que necesito para poder saber qué está haciendo mi cliente, que recordemos que es una persona con la que yo me tengo que comunicar con un enfoque de humano, ¿no? Tengo que tratarlo como una persona y no como un segmento, como un ID aleatorio, ¿vale? Ante este problema, pues como digo, nos encontramos pues, con perfiles desfragmentados. Al final, como decía, pues tenemos distintas definiciones de segmentos, el equipo de CRM trabaja unos segmentos de una forma, el equipo de email marketing de otra forma, el equipo de marketing digital de otra forma, y estamos impactando al mismo usuario con distintos tipos de comunicaciones que generan al final una experiencia incoherente, ¿vale? Justo lo que comentábamos antes también de cuando hemos comprado algo y no han negativizado a la audiencia y vemos otra vez el anuncio de algo que ya hemos comprado. Son mensajes que no tienen sentido y no solo eso, sino que además generan pues, cierta mala imagen de nuestra compañía, que es pues, algo que queremos evitar al máximo, ¿vale? Ante esta casuística y ante estos sistemas desfragmentados, estos ecosistemas en los que tengo distintas soluciones que no se hablan entre sí, la solución de Adobe ha sido crear Adobe Experience Platform, ¿vale? Una plataforma que es capaz de integrar desde cualquier solución, no solo de soluciones de Adobe, sino desde cualquier solución, como puede ser pues, un Google Analytics o Salesforce o cualquier CRM, ¿vale? Integrar los datos en una sola plataforma para tener esos datos agrupados bajo perfiles únicos de cliente, ¿vale? Esos datos llevarán asociados un identificador, que puede ser un identificador anónimo, que puede ser un identificador de un usuario conocido, y esos datos quedarán agrupados bajo ese perfil, ¿vale? En ese perfil yo tendré los atributos del usuario, pues toda la información de los identificadores o atributos de género, lo que tenga, si es que le conozco, y si no le conozco, pues tendré un identificador anónimo, el valor de una cookie, por ejemplo. Asociado a ese perfil de usuario tendré, por supuesto, los atributos, como he dicho, pero también los eventos de experiencia, los eventos experienciales, tanto los que ocurran en los medios digitales como los que ocurran en puntos físicos, ¿vale? Porque vamos a ser capaces de ingestar información, como hemos dicho, no solo de las soluciones de Adobe, sino también de terceros sistemas, ¿vale? Con esto, ¿qué conseguimos? Pues tener una visión holística de lo que hace mi cliente, sea cual sea el canal con el que interacciona con nosotros. Conseguimos esto mapeando, por supuesto, las fuentes de datos, sea cuales sea, a un esquema de datos único que posee la plataforma, que es capaz de homogeneizar todo ese dato y disponibilizar el dato en Adobe Experience Platform. Como veis, tenemos distintas soluciones. Vamos a poder hacer la recogida del dato de analítica digital, por ejemplo, con Adobe Analytics. Vamos a poder luego explotar el dato de la plataforma con Customer Journey Analytics si queremos tener una visión omnicanal de todo el dato que está en la plataforma.
vamos a ir pudiendo construir nuestro stack tecnológico según las necesidades que tengamos, ¿vale? De hecho, yo por supuesto soy de Adobe, pero lo digo con bastante orgullo esto que voy a decir, y es que desde Adobe somos los únicos que ofrecemos soluciones para cualquier caso de uso, ¿vale? Desde la creación del contenido con las herramientas de Photoshop, Illustrator, prototipado de webs, hasta luego la entrega de las experiencias, montarte tu e-commerce, gestores de contenido, analítica. Vamos a tener soluciones para vosotros según el punto en el que os encontréis, ¿vale? Podemos, como valga la redundancia, empezar desde el principio con soluciones clave como la analítica o un e-commerce y luego ir escalando vuestro stack tecnológico según vuestras necesidades, ¿vale? Con la ventaja, como decimos, de que todo ello queda integrado dentro de Adobe Experience Platform, ¿vale? Con un perfil único de cliente y con servicios compartidos. Eso significa que yo, por ejemplo, podré crear, luego lo veremos, un segmento en la plataforma y compartirlo con Target o compartirlo con distintas soluciones, ¿vale? Este es nuestro approach para poder llegar a esa personalización a escala. Tener una visión única del cliente, nutrido con datos de cualquier fuente de datos, tanto online como offline, que luego podamos utilizar en distintas soluciones, como pueden ser soluciones para email marketing, orquestador de journeys, personalización en la web, ¿vale? Teniendo siempre esa visión holística. Como decía, el perfil del usuario pues quedará compuesto de una serie de atributos, el dato experiencial, que es lo que hace y dónde lo hace, en un punto físico, en la tienda online, en la app, en la web, con qué medios interactúa con nosotros. Vamos a ser capaces también, por supuesto, de respetar sus preferencias. A muchos surgirá la duda, oye, tienes un perfil holístico del cliente con datos de distintas fuentes, como puede ser el CRM, donde hay datos identificatorios sujetos de ciertos permisos de GDPR, que no se tratan igual que los datos de la web, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues la propia plataforma está construida con lo que llamamos Privacy by Design. Entonces, cuando ingestemos esos datos, vamos a ser capaces de categorizarlos para que datos que sean identificatorios no se puedan utilizar para ciertos casos de uso, como puedan ser enviar un segmento con ese tipo de dato a Facebook o a Google para hacer publicidad, ¿vale? Porque no se puede. Entonces, la propia plataforma directamente no nos va a dejar que utilicemos ese tipo de datos para ciertas acciones de marketing si no tenemos permiso, ¿vale? Esto es muy relevante porque nos ahorra disgustos en el futuro, ¿vale? Este perfil va a ser, por supuesto, objeto de ser segmentado. Con esos segmentos yo voy a ser capaz de crear audiencias. Teniendo datos de todas las fuentes de datos, vamos a ser capaces de crear segmentos muy granulares y muy precisos. Con ello, por ejemplo, ¿qué podremos hacer? Pues coger ese segmento, enviarlo a una herramienta como Facebook y en Facebook hacer una campaña de lookalike. ¿Qué estaremos haciendo? Pues captando a usuarios de alto valor, porque ya lo hemos hecho nosotros esa segmentación y sabemos que es una segmentación de calidad y granular, y luego Facebook, haciendo lookalikes, pues me va a traer tráfico de similares características, ¿vale? Nos aprovechamos de la tecnología para eficientar nuestros procesos, ¿vale? Gracias a contar con un perfil único de cliente con una visión 360. En la plataforma lo que vamos a hacer, por supuesto, es romper los silos de información, ¿vale? Como veis aquí, pues tenemos distintas fuentes de información, Adobe Analytics, nos conectamos con una API a un sistema de ticketing, donde queramos. Vamos a poder ingestar el dato de cualquier parte para mapearlo, ingestarlo en la plataforma y que forme parte de ese perfil, ¿vale? Una vez tengo el perfil, vamos a poder segmentarlo y enviar ese segmento a distintos destinos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo la herramienta hace la reconciliación del perfil, cuando nosotros declaramos el esquema de datos, según el cual se ingestan los datos dentro de la plataforma, vamos a identificar también los campos que son sujeto de ser identificadores, ¿vale? Cuando un usuario es anónimo, pues tendrá un identificador anónimo como una cookie, como he dicho, pues eso será un campo identificatorio. ¿Qué pasa? Pues que según el usuario,
va interaccionando con nosotros, a lo mejor al principio solo tenemos ese identificador anónimo, pero conseguimos que en 2 días se logue y ya tenemos ese identificador anónimo y un identificador de un cliente registrado. Luego se hace el club y tenemos también su identificador del club, ¿vale? Y así sucesivamente, si por ejemplo pues, nos llama a nuestro call center y ya es un usuario registrado, tendremos también su número de teléfono y se irá construyendo lo que llamamos este gráfico de identidades, ¿vale? En el que un usuario pues, tiene distintas identidades y no siempre va a tener que tener el mismo cuando interactúe con nosotros. Nos puede llamar por el call center y necesitaremos tener un identificador para poder volcar el dato a la plataforma. Y nos va a dar igual que sea call center, la web, vamos a ser capaces de toda esa información de los eventos experienciales, de lo que cómo está interactuando con nosotros, la vamos a poder tener en la plataforma, ¿vale? Aquí, por ejemplo, gracias a trabajar con plataformas con visiones holísticas, podemos construir este tipo de casos de uso. Sin tener plataformas, también se puede hacer, ¿vale? O sea, puedes tener un montón de soluciones, un montón de ETLs, un montón de silos, y con tus ETLs, pues al final te lo picas y consigues pues, hacer algo similar, ¿vale? Pero la eficiencia operativa no es para nada similar y seguramente el tema del real time pues también nos olvidamos de él cuando no contamos con un concepto plataforma, ¿vale? Sino con soluciones en silos. En este caso, por ejemplo, pensando en concepto plataforma, por supuesto, pues tenemos un usuario que ha hecho una búsqueda de un destino, porque está planeando sus vacaciones. Va a un blog en el que ve información del destino y le sale una publicidad de una línea aérea. Reserva en esa línea aérea y le llega un mensaje para que haga el check-in. Esto lo conseguimos orquestando un journey, ¿vale? Hay una transacción, yo le envío un email, le envío notificaciones y, por ejemplo, pues cuando llega al aeropuerto somos capaces de ver que está en el aeropuerto cuando abre nuestra app y somos capaces de, en tiempo real, ofertarle pues, el menú a bordo porque tiene el vuelo ahora, ¿vale? Todo esto lo orquestamos gracias a Journeys y somos capaces de ir impactándole con comunicaciones relevantes en el momento en el que se encuentra esta persona, ¿vale? Hablamos de personas. Le ofrecemos que haga su reserva de la comida a bordo y además luego le vamos a obsequiar también con un voucher de Wi-Fi gratuito porque no ha podido facturar la maleta de mano, algo muy típico hoy en día, y le tenemos dentro de un segmento de cliente de alto valor, ¿vale? Solo con la tecnología necesaria seremos capaces de crear todo este tipo de journeys y orquestarlo, ¿vale? Siempre con un approach humano, como decíamos, teniendo en cuenta el momento en el que se encuentra el usuario para poder lanzar una decisión, ¿no? Una comunicación en base a las necesidades y en el momento del journey en el que se encuentre el usuario, ¿vale? Podremos, pues, como hemos visto antes en Journey Optimizer, lo veremos más en detalle después en la demo, ver y crear el journey de, oye, si el usuario pues, tiene una incidencia, le mando un email con sus detalles, o si el usuario no clica en esta push notification, no le envíes más push notification y le envío un email a los 2 días, ir creando nuestros journeys dentro de una misma plataforma, ¿vale? Toda esta información que esté en la plataforma, como hemos dicho, vamos a ser capaces de analizarla, ¿vale? Porque tendremos la capacidad de, como os sonará esto de Adobe Analytics a algunos, tener ese dato omnicanal y poder hacer análisis. En este caso, no se ve muy bien seguramente, pero lo que estábamos haciendo en este caso de uso es ver por qué llaman los clientes al call center. Pues como tengo el dato omnicanal, veo que tengo ese dato de llamada al call center, la razón, y veo qué hicieron en la web, ¿vale? Qué productos vieron y por qué páginas navegaron y por qué llegan a tener ese error o por qué llegan a llamar al call center, ¿vale? Tengo esa visión omnicanal de lo que pasa en la web que luego termina en una llamada, ¿vale? Para pues, poder optimizar y reducir esas llamadas al call center que, bueno, tan poco deseadas son por distintos motivos. Siempre sin olvidarnos del contenido. El contenido es lo primero que el usuario ve y con la imagen que se queda de nosotros, y es muy importante siempre tenerlo en cuenta
y hablar de que vamos a ser capaces de orquestar ese contenido y esas comunicaciones en el tiempo adecuado, en el momento adecuado del journey para cada usuario, ¿vale? Entonces, bueno, para el que se haya dormido, porque he hablado mucho, o aquí una chuleta, ¿no?, de qué es con lo que os tenéis que quedar, ¿vale? Para la personalización a escala, para ser capaz de personalizar a escala, tenemos que pensar siempre en que el dato y el contenido van juntos con un approach humano. Nos estamos dirigiendo a personas, no a segmentos. No tiene sentido que los equipos trabajen cada uno su guerra con distintas definiciones de segmento, sino que necesitamos poner al usuario en el centro para crear nuestra estrategia y que la única forma de hacerlo es rompiendo silos, no solo operativos, los equipos con los que trabajamos, sino también rompiendo esos silos de información, teniendo una visión holística del usuario en una plataforma única, ¿vale? Solo de esa manera vamos a ser capaces de poner la música a sonar de manera coherente. Entonces, hay algunos que ya están haciendo la música sonar, y para dar un poco de envidia, pues ponemos siempre los números, ¿no?, de referencias. Pero los otros estamos aquí hoy para ayudaros a vosotros y para identificar los próximos pasos, ¿no? Entonces, ahora que sabéis un poco, igual tenéis una idea más clara de qué es la personalización a escala, vais a poder evaluar dónde os encontráis vosotros dentro de este camino a la personalización a escala, ver qué stack tecnológico tenéis hoy en día y cómo podéis optimizarlo para poder llegar a hacer esta personalización a escala, y, sobre todo, priorizar esos casos de uso que tengáis para empezar por el principio, empezar por ellos y que os podamos echar una mano con ellos, ¿vale? Así que, bueno, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis con quién tenéis que hablar, con Adobe o con Flat, ¿vale? Aplauso incluso antes, esto no tiene precio. Bueno, yo sé que después de las 2 presentaciones que habéis visto estáis deseando volver a la oficina y empezar a implementar cosas, ¿sí o no? ¿A que sí? Las tengo yo, o sea, tengo ganas de volver y empezar a hacer cosas nuevas que se me acaban de ocurrir. Bueno, pues de esto va la última parte de presentaciones antes del café. No os preocupéis que ya llega, el café está a la vuelta de la esquina. Como nos hemos quedado con ganas de hacer cosas en cuanto volvamos a la oficina, lo que hemos querido es hacer una pequeña revisión de qué es lo que nos espera en estos próximos meses y dónde podemos explotar todo lo que hemos aprendido hoy y más que aprenderemos luego con Alma para la optimización de nuestros negocios digitales y, en concreto, de las campañas más potentes que tenemos en el año. Entonces, vamos a ver algunas cosillas acerca de ellas. En primer lugar, vamos a hablar de Black Friday, de Cyber Monday y de la campaña navideña, ¿no? 3 campañas que entiendo que para vuestros negocios, para unos más que para otros, son campañas potentes. Vamos a volver a los orígenes. ¿De dónde viene el Black Friday? Bueno, el concepto de Black Friday se comienza a hablar en Estados Unidos en los años 60 y le ponen ese nombre de Viernes Negro por los atascos de coches y cómo estaban las ciudades en Filadelfia el viernes después de Acción de Gracias, que era cuando se celebraban estas grandes campañas. Hay otra teoría que dice que el término negro viene de que las cuentas de los comercios pasaban de ser rojas todo el año a negras, a estar en positivo el día del Black Friday. Entonces, de ahí es donde venimos, de los años 60, y como decimos, se celebra el 4º viernes del mes de noviembre, que es el día después de Acción de Gracias en Estados Unidos. Eso estamos hablando de los años 60 y obviamente de tiendas físicas. Cyber Monday nace en el 2005 diciendo, bueno, como tenemos Black Friday para potenciar la venta en tienda física, en la tienda tradicional de toda la vida, vamos a crear una campaña que sea para potenciar las ventas en Internet. Entonces, en 2005 sale Cyber Monday. ¿Por qué en lunes? Y no diciendo, bueno, pues si una es en viernes, la otra es en sábado y hacemos como el mega negocio del fin de semana. Porque como nace en 2005, nosotros como usuarios no teníamos todavía una buena conexión de Internet en casa.
Estoy hablando de los americanos, que es donde nace esto. Teníamos mejor conexión de Internet en el trabajo, con lo cual dicen, para potenciar las ventas de Internet, vamos a hacer esas mega ofertas el lunes, justo después del Black Friday, y usas la conexión a Internet de tu trabajo. Por eso hablamos del Cyber Monday. ¿Qué sucede? ¿Cómo ha evolucionado esto? Que ahora en Black Friday también estamos hablando de ventas online, obviamente. Hemos evolucionado mucho desde los años 60. Entonces, tanto Black Friday como Cyber Monday ya pasan a ser campañas que engloban las dos venta online. Cuando esto sucede, Cyber Monday se especializa un poquito y empieza a ser un poco ofertas o campañas más de productos tecnológicos, ¿no? Pero eso de nuevo ha evolucionado a que en realidad Black Friday y Cyber Monday es una gran campaña de ese fin de semana donde ya se promociona venta online, obviamente venta física y cualquier tipología de producto. Y en concreto nos interesa porque también esta campaña es donde comienza la campaña navideña, donde la gente empieza a planificar sus compras y durante este fin de semana aprovecha estos descuentos para adelantar esas ventas que seguramente iba a hacer más adelante. Esto os voy a ir enseñando gráficas, datos, y todo esto está basado en estudios independientes que hacemos en FLA 101, que aparte de trabajar con vosotros y trabajar con clientes, pues tenemos una parte de nuestra actividad que es research, estudios independientes, y que, como sabéis, los tenéis todos para libre descarga a través de nuestro Innovation Hub. Al final os daré el enlace, porque seguramente os voy a enseñar cosas muy rápidamente que luego queráis indagar un poquito más cuando volváis a la oficina. Por lo tanto, nuestros usuarios nos dicen que sí, que utilizan la campaña de Black Friday y Cyber Monday para adelantar compras navideñas, con lo cual pensemos en Cyber Monday y Black Friday como el comienzo de nuestras campañas. ¿Qué es lo que vemos aquí? En trends, bueno, pues lo que vemos es que decíamos que Black Friday comienza en Estados Unidos en los años 60, esto va llegando a diferentes países, pero si vemos la tendencia en España, donde empieza a ganar relevancias en el 2015, llegando a cuotas elevadas en el 2019, y ya empieza a descender. Es decir, estamos viendo, y si hacemos un zoom en los últimos 5 años, estamos viendo una tendencia descendiente en el nivel de búsquedas y en el interés de campañas tan agresivas como un Black Friday. ¿Significa esto que no tenemos que trabajarla? No, pero tenemos que saber y entender por qué se están produciendo estas tendencias y cómo podemos adaptarnos a ellas. Hay dos tendencias de las que os quiero hablar, ¿no? Una es el aplanamiento de la curva. Ya hay negocios que ven que una macrocampaña en un fin de semana es interesante, pero ¿qué sucede? Que puede ralentizar todas las ventas anteriores, ya que estás esperando, hasta que llega un gran fin de semana, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede con esos malos resultados o peores resultados que podrían haber llegado? Bueno, pues hay negocios en los que ya están trabajando en no nos desvinculamos del Black Friday, pero te voy a crear campañas que te enganchen muy interesantes en los meses previos y en los meses posteriores. Aplanamiento de la curva. Voy a recoger esos beneficios, pero no voy a desperdiciar otras ocasiones. Os pongo aquí un ejemplo de PC Componentes. Pues tienen ofertas muy interesantes, no la oferta flash. Este es el precio actual, pero el precio de la oferta no te lo digo hasta que no te apuntes. Y ya me dejas tu email, solamente para ver el precio. Aquí estamos hablando de lo que comentabais en esta última conversación, cómo empezamos a enriquecer la base de datos de nuestros clientes. Esta es una estrategia que siempre tenéis que tener en marcha. Cada vez ir añadiendo más datos, como nos decía Alma, cada vez ir añadiendo más bolitas a ese identificador de usuario. Pues ahora tengo su email, ahora tengo su número de teléfono y con diferentes campañas. Y voy viendo cómo va reaccionando a cada una de estas campañas que yo le voy lanzando. Entonces yo te explico muy bien cómo funciona y es que para ver el precio te tienes que apuntar. Una vez que tú te apuntes te diré cuál es el precio y si quieres pues ya continúas con la compra de una manera habitual. Bueno, pues este tipo de campañas, que esto entiendo que será un descuento bastante agresivo, son estrategias para aplanar esa curva y no concentrarlo todo en un fin de semana. Y luego también tienes que ver cuáles son tus valores de marca, por qué te identificas y por qué valores te identifican tus usuarios y ver si el Black Friday o Cyber Monday o campañas muy agresivas van alineados con tu marca. Hay marcas que en lugar de hacer el Black Friday, hacen el Green Friday. Y el ejemplo más claro que os traigo es el de IKEA.
IKEA no hace descuentos agresivos, sino que lo que hace es una campaña para recomprar tus muebles y venderlos de segunda mano. Entonces, son cuentas que están asociadas, son marcas que están asociadas con la sostenibilidad, con anticonsumismo y con otro tipo de valores, y que por lo tanto sumarse a este tipo de campañas va en contra de lo que han estado predicando. Tenemos más ejemplos, tenemos Holaluz, tenemos un EcoAlf, y cualquier marca de moda que tenga como principio la sostenibilidad no va a entrar en un Black Friday, como pueden entrar otras marcas. Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento del consumidor en este tipo de campañas. Es importante conocer el sentimiento del consumidor para reaccionar y adaptar nuestros mensajes, nuestros landings, la agresividad de nuestras campañas y muchísimos mensajes a ese sentimiento. Se interesa realmente por nuestros descuentos, cómo actúa durante este periodo cargado de campañas, realiza sus compras durante el resto del año, es un forofo del Black Friday y se lo prepara todo porque es su fin de semana, no le quites el Black Friday. Hay que entender cómo funcionan nuestros usuarios. Entonces, en esta encuesta que realizamos a finales del año pasado, tras la campaña del año pasado de Black Friday, les preguntamos a los usuarios con qué conceptos asociaban la campaña de Black Friday y Cyber Monday, ¿vale? Con esas campañas agresivas. Y si sumáis el negro y el amarillo, esos serían las puntuaciones más altas que le dan a cada uno de estos conceptos. El concepto que más asocian los usuarios con Black Friday y Cyber Monday, con esas campañas agresivas, es consumismo, marketing y engaño. Solamente sabiendo esto, por favor decidme que cuando volváis vais a hacer una revisión de cuál es el mensaje de vuestras campañas. Es que solamente sabiendo que esos son los principales conceptos con los que se asocian estas campañas, ya tienes que hacer una retrospectiva, ¿no? Y decir, bueno, ¿y qué mensajes estoy poniendo? ¿Yo estoy alimentando esto o lo estoy contrarrestando con la campaña que tengo definida? Luego, si veis, pero con menor puntuación, pues obviamente variedad de oferta, fijaos, ahorro muy poquito, ¿vale? Porque luego veremos si cumplimos o no las expectativas de los usuarios con estas grandes campañas que prometen grandísimos descuentos. Los 3 atributos positivos que se les dan: acceso a precios bajos de compra, el ahorro y aprovechar para anticipar las compras navideñas. Los atributos negativos lo hemos hablado: consumismo, engaño y saturación. Importante, ¿qué frase te describe mejor? Aquí le estamos preguntando si realmente te preparas para el Black Friday o eres de esos que revolotea en Black Friday y si ves algo interesante de precio lo compras. Bueno, pues aquí vemos que tenía algunos productos escogidos, pero he revisado otras ofertas para encontrarlo mejor, tenía productos elegidos y me he limitado a comprar los que ya tenía elegidos, o he revoloteado. Bueno, aquí la conclusión es que hay un gran porcentaje de usuarios que se preparan para el Black Friday y que van a los sitios donde suelen comprar y empiezan a añadir productos a la lista de la compra. Y luego volverán en Black Friday y verán si realmente el descuento que han puesto para esos productos les convence y los añadirán. Tienen enlaces guardados, tienen cosas ya en el carrito de la compra, si tienen una app o si suelen estar logados en esas plataformas. Capturan precios porque no se fían. No se fían de que realmente, acordaos, engaño. No se fían de que realmente tú lo que hagas es subir el precio unos días antes de la campaña y volver a bajarlo al precio inicial. Con lo cual la gente captura precios y luego ve si realmente les estás engañando o no. Y hacen una lista de las tiendas online donde comprar. Este es un comportamiento, con lo cual tenemos que ser conscientes de ello. ¿Satisfacemos las expectativas de nuestros clientes? Veremos que no. ¿Cuál es el rango de descuento que esperarías en estas campañas agresivas? Pues entre el 31 y el 50, casi la mitad de los usuarios esperarían entre el 31 y el 50. Pero como mínimo, fijaos que ya estamos rondando casi el 80%, esperarían un mínimo de un 16% de descuento. ¿Y qué es lo que se encuentran? Entre el 16 y el 30, pero ese hasta el 50% que esperaban casi no hay, ¿vale? Hay del 0 al 30% como mucho. Con lo cual, en las expectativas de esta súper mega campaña, que es como se publicita, las expectativas con los clientes no se cumplen. Esto que lo hicimos, como os digo,
hace un año, a finales del año pasado, en septiembre de este año hicimos una pequeñísima encuesta a través de redes sociales simplemente para ver cuál era el feeling, porque como hemos visto que la tendencia es descendiente en cuanto al interés acerca del Black Friday y Cyber Monday, cuál es ese mood en el que se encuentran los usuarios de cara a la campaña de este año. Y en septiembre les preguntamos, ¿tienes pensado comprar en Black Friday? Bueno, pues veis que casi un 50% sí, es pronto para decidirlo. ¿Cuánto crees que te vas a gastar? Bueno, tenemos más de 100, un 36, 0 a 50, hay para todos los gustos. ¿Crees que las ofertas cumplirán tus expectativas? Claramente no. Este es vamos a apuntarnos esto, que no cumplimos las expectativas de los clientes y que sueles comprar en Black Friday. Les damos algunas opciones, bueno, pues tecnología y después moda son los dos que estarían a la cabeza. Por lo tanto, grabémoslo a fuego. ¿Qué es lo que transmiten estas grandes campañas promocionales, Black Friday y Cyber Monday? Pues como atributos negativos sería el capitalismo, el consumismo y un gasto innecesario muchas veces para las familias, y como atributos positivos la oportunidad y el ahorro, siempre y cuando cumplamos con las expectativas y no hagamos estos trucos, ¿no?, de subir precios para después bajarlos, que es cuando el usuario se siente engañado. Y ahora vamos a ver, esto es lo que sienten los usuarios y cuál es su expectativa con respecto a las campañas, vamos a ver cómo interaccionan en ellas, cómo las viven. Les preguntamos que desde qué dispositivos han comprado en la campaña de Black Friday del año pasado. Y como veis, el móvil gana a desktop. Tablet se ha quedado como un dispositivo muy residual y lo que vemos es que móvil va a la cabeza. Y por lo tanto, la experiencia móvil es algo que nos tenemos que estar revisando de manera continua. Sé que ya lo sabéis, que lo tenéis interiorizado, pero cada cosa que hagáis, cada nueva landing, cada nueva campaña, por favor, revisadla en móvil 80 veces. Muchas veces lo revisamos en desktop, que es donde nos resulta más fácil revisar todo, y nos olvidamos de revisar nuestras propias campañas, nuestros propios tests, A/B testing en móvil. Y la experiencia en móvil es clave. Compran, obviamente, pueden comprar en los dos, ¿vale? Esa experiencia que nos hablaba Alma de omnicanalidad. Yo puedo estar mirando en el móvil en el metro y llegar a casa y comprarlo. Qué bueno es si los tenemos identificados, que es la misma persona, ¿no? Si estamos a ese nivel es maravilloso. A mí me ha encantado esa slide que nos ha enseñado Alma de Adobe Experience Platform, donde todo está absolutamente integrado, es como un sueño. No me digáis que no, os encantaría hacer así y decir, eso es lo que tengo. Porque entonces tienes toda la información. Bueno, pues nuestros usuarios obviamente están comprando en dos dispositivos porque esto no suma el 100%. Qué bueno sería saber que una persona la identificamos en los dos sitios. ¿Y dónde compras mayoritariamente? En páginas web, ¿vale? O a través del móvil o de esto, pero en páginas web, en aplicaciones multimarca o en aplicaciones de marca. Bueno, pues esto sería descendente, ¿no? También hay ventas desde redes sociales, pero aquí las redes sociales son todavía muy residuales. Hay una cosa que nos ha contado Miguel en la presentación que decía acerca de la experiencia completa del usuario. Desde que le pones la publicidad y entra a tu web, hasta que compra y hasta que recibe el paquete, y si no es lo que quiere, puede devolverlo. La experiencia completa, una experiencia de compra es completa. Yo decido cuándo compro, pero vuelvo a decidir cuándo me lo quedo. Y cuando esta última parte del proceso está totalmente rota, porque la marca ya no habla con nosotros, se produce una experiencia de venta malísima. ¿Qué nos sucede con las ventas desde redes sociales? Que es muy fácil comprar, no sé si lo habéis hecho, yo hago muchas pruebas. Me puse a comprar en redes sociales y comprar es facilísimo, es increíble. ¿Qué sucede luego cuando te llega el producto y no lo quieres? Amigo, encuentra la web donde lo compraste, que como fue a través de redes sociales ya no sabes si te mandaron un email de confirmación, ya tienes mucha suerte. Localiza entonces el teléfono donde llamar o el email donde ir, y si puedes devolverlo, es de enhorabuena. Entonces, la experiencia general todavía tiene mucho recorrido en redes sociales. Con lo cual, páginas web, tanto desktop como mobile, de nuevo, no nos olvidemos de eso. Aquí os pongo muchos datos que obviamente no vamos a leerlos todos, son extractos de nuestros estudios anuales de e-commerce que os podéis descargar
y analizar y estudiar detenidamente, pero sí que os enseño unos poquitos datos. Este es el tráfico, ¿vale? La captación de tráfico a través de los diferentes dispositivos. Pues como veis, el tráfico desktop va disminuyendo y va ganando relevancia el tráfico móvil. Cada vez más nuestros usuarios están en el móvil. Y aquí os pongo algunos porcentajes de tráfico en desktop, en mobile y en tablet para que cada uno veáis vuestro sector y veáis un poco si os sentís encajados en esas cifras. Y hablemos de conversión. La conversión, la media acotada de conversión del año pasado, del 2021, fue de 1,29. Vemos que va incrementando cada año. Y lo que vemos es que la diferencia entre la conversión que tenemos en desktop y la que tenemos en mobile, hay un gap grandísimo. ¿Y dónde hemos dicho que están nuestros usuarios? Aquí, en esta cosita que convierte tan mal en comparación con el desktop. Fijaos si tenemos todavía recorrido y si tenemos que ponernos deberes a nosotros mismos en cuanto a la experiencia móvil. Este es un punto que sí que me gustaría que os llevarais hoy. De nuevo aquí, sin entrar en datos, solamente os lo pongo para que os referenciéis vosotros, pues en nuestro estudio podéis ver los ratios de conversión tanto global como en desktop y en mobile de cada uno de los sectores que analizamos. Y también experiencia móvil, también puedes hacerlo a través de la web o a través de la app. Veíais, ¿no?, dónde compro en las campañas, a través de la web número 1, pero después a través de webs o bien multimarca o de las propias marcas donde suelo comprar. Las apps siguen teniendo un tráfico, un nivel de usuarios muy inferior a lo que tienen nuestras webs, con lo cual tenemos que seguir trabajando en paralelo. Tener uno no me disculpa de seguir trabajando en el otro. Lo que sí que es interesante es que la conversión en las apps es muy superior a la de las webs, por lo tanto es muy interesante seguir trabajando esto, pero también tenemos que entender cuáles son las razones por las que alguien se instalaría tu app en el móvil. Una cosa es acceder a través del navegador y otra cosa es que consigas convencer al usuario para que te tenga ahí siempre en la pantalla de inicio. Las principales, saber que yo voy a tener descuentos y ofertas exclusivas por tener la app instalada. No sé si ha sido por tocarlo, sé que no, pero aquí ha parecido magia. No lo voy a tocar otra vez, sé que no es por eso, pero no lo voy a tocar. Descuentos, ofertas exclusivas. Los que tengáis apps, ¿dais cosas exclusivas a quien tiene vuestra app? Si es que no, quizá hay algo en lo que pensar ahí. Porque es una tienda en la que compro habitualmente, la recurrencia es importante, porque así tienes, obviamente puedes comprar más rápido, tengo guardada toda mi información, no tengo que levantarme a por la tarjeta de crédito, sino la suelo guardar en mi perfil, tengo un acceso más rápido a la tienda online, puedo navegar mejor, ¿vale? Y estas ya serían más residuales. Pero ahí tenéis las principales razones por las que un usuario se instalaría vuestra app. Y luego algo que siempre remarcamos es que tenemos un buscador, eso ya lo hemos interiorizado, tenemos que tener un buscador, pero ¿habéis analizado cómo de bien o mal funciona vuestro buscador? Porque ahí tenemos una tarea pendiente, ¿a que sí? Sitios muy relevantes, de marcas muy relevantes, no aprobarían en un examen de buscador. Y esto hay que reflexionarlo. Y hay que reflexionarlo porque la conversión de las sesiones con búsqueda convierten en un 317% más que una sesión sin búsqueda. Con lo cual tenemos que potenciar el uso del buscador y tenemos que conseguir que los resultados que nos da el buscador sean tan excelentes que consigamos estos incrementos. Obviamente no vas a tener el mismo volumen de usuarios utilizando buscador que no utilizando, pero es que los que lo usen tienen que comprarme al máximo posible. Y aquí tenemos otra asignatura pendiente. Si hablamos de negocios de captación de leads, porque hasta ahora estábamos viendo datos de e-commerce, existen otro tipo de negocios, como estaréis algunos aquí en la sala, que quizá estén más orientados a un B2B. No hay una venta directa en mi site, pero sí que hay una captación de lead para que luego, de manera offline, cerremos esa venta de alguna manera. Bueno, pues también es interesante que tengáis aquí los volúmenes de tráfico para estos sectores y la evolución de la conversión. Aquí sí que vemos que hay una clara caída, ¿no?, en año de pandemia, pero que ya se está recuperando en cuanto a la conversión. Estaríamos hablando de un 1,86
de media, y aquí lo tendríais segmentado por los diferentes dispositivos, donde de nuevo mobile tiene una caída. Aquí tenéis la evolución por los distintos dispositivos y, como decimos, sigue la tendencia. Y vamos subiendo, hay una bajada que ya estamos recuperando en mobile, no tanto en los dispositivos desktop. Bueno, y vamos a ver cómo en el año pasado se comportaron estas campañas de Black Friday, y solamente os traigo 3 segmentos, 3 sectores representativos. Por ejemplo, en equipos informáticos. Fijaos, en equipos informáticos este es el tráfico y esta es la conversión. Pues como vemos, en este sector de equipos informáticos, de tecnología, en realidad este sector está captando tráfico para la campaña desde muchísimo antes del Black Friday. Estamos hablando de que prácticamente el mes de noviembre es un mes de captación y de calentamiento para esa campaña, que después, en cuanto a ventas, se ve en una semana. Esa conversión se ve incrementada durante la semana del Black Friday. Entonces ya empezamos a ver que ya no estamos hablando de un día de campaña, sino que ya estaríamos hablando del Black Week. Ya estamos teniendo unas cifras de conversión muy interesantes. Aquí podéis ver los incrementos que se dan de la campaña de Black Friday con respecto a la media anual en estos tipos de sectores. Si vemos en moda el calentamiento, aunque sí que se ve unos pequeños indicios, sí que el calentamiento son como los 15 días previos a ese fin de semana, y los picos se producen de nuevo en esa última semana. No está de nuevo tampoco concentrado en esos 2 días. Y por último, en viajes, lo que vemos es también un calentamiento mucho más amplio, y aunque aquí a nivel de conversión no se vean esos picos, sí que con estos incrementos de tráfico, aún subiendo ligeramente la conversión, las cifras de negocio se incrementan. Lo que sí que vimos el año pasado, que en cuanto a mobile en este sector, fue el único en el que vimos que el incremento de conversión en mobile se vio penalizado en tiempo de campaña. Con lo cual, de nuevo, es algo para examinar, porque ahí es donde están los usuarios, en el móvil. Por lo tanto, algunas conclusiones solamente ya del Black Friday. Tengamos en cuenta que los usuarios planifican, que ya el término Black Friday se empieza a calentar en cuanto a búsquedas a principios de noviembre, finales de octubre. Ya tendríamos que estar calentando nuestras campañas, que no siempre el viernes va a ser el día que más vendamos, que tenemos que empezar a pensar en un Black Friday, Black Week o Black Month. Y si ya empezamos a aplanar la curva, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar en otro tipo de campañas. Y que obviamente la experiencia que tengan nuestros usuarios durante la campaña va a ser clave, tanto para que conviertan en esta campaña como para que vuelvan con nosotros. Y vamos a ver algunas cosillas más interesantes. Por lo tanto, algunas bases, ¿no?, para preparar una buena estrategia. Ten en cuenta el alineamiento de tu marca con los principios de cada una de las campañas en las que participas. Que decíamos antes, tú tienes que hacer un Black Friday o un Green Friday. Serían como los 2 extremos, ¿no? Bueno, pues eso, no te dejes llevar por la corriente, sino analízalo desde la perspectiva de la estrategia de tu marca. Estudia si quieres apostar por picos promocionales puntuales o por aplanamiento de la curva. Y luego define la estrategia de la campaña, qué tipos de descuentos voy a hacer, qué magnitud de descuentos, y ahí tenéis datos acerca de cómo no decepcionar a vuestros usuarios, si va a ser de un producto, de una gama de productos, la campaña es hasta que se me acabe el stock, cuál es el tipo de campaña, ¿no? Y teniendo en cuenta cuáles son las asociaciones que hacen los usuarios, tenéis que construir cuáles los mensajes que queréis. Interioriza los hábitos de tus clientes, como por ejemplo, cómo sueles conocer a las tiendas en las que compras, pues a través de buscadores, de redes sociales, recomendaciones del círculo de amigos, siempre compro en marcas que conozco o en anuncios por internet, ¿vale? Pues esas serían las principales. Tema de recomendaciones, redes y buscadores es relevantísimo para nosotros. ¿Y qué te suele llevar a cancelar el proceso de compra ya iniciado? Y de nuevo esto es lo que nos contaba Miguel, ¿no? La experiencia completa. Bueno, pues fijaos, gastos de envío inesperados es la principal razón por la que, aunque me hayas convencido del todo, en el último paso yo me voy a ir. De nuevo, en cuanto volváis, revisar, estamos informando los gastos de envío, están incluidos en el precio, podemos para la campaña ofrecer envíos gratuitos, porque esta es la principal causa
por la que no van a funcionar tus campañas, que la página no funcione correctamente. Y esto es muy relevante en el día a día, obviamente, pero sobre todo si hacemos estas grandes campañas en las que van a haber grandes volúmenes de tráfico, si nuestra web se cae, adiós campaña. Entonces, que la web funcione bien, obviamente que la pueda acceder a pesar de que haya grandes volúmenes de tráfico y que mi experiencia sea fluida, tiempos de carga, experiencia de usuario, envío, recepción, devolución, que la experiencia completa sea buena, es muy, muy relevante. Que falte información y que esté poco claro el producto. Esto es muy importante. Que me pidan muchos datos, que no estén claras las condiciones de devolución, fijaos, de nuevo experiencia completa, y tener que registrarme primero. Incluso que no tenga valoraciones previas es algo que los usuarios valoran. Y podemos leerlas todas porque los porcentajes no son para nada despreciables de todas estas causas. Tenemos que tener todas estas en cuenta. Y a la hora de comprar online, ¿qué métodos de pago prefieres? Bueno, pues obviamente la tarjeta de crédito o de débito es el gran ganador. PayPal va en segundo lugar, pero Bizum o pagos, servicio de pagos a través del móvil, empiezan a ganar mucha relevancia. Con lo cual, si no los tenemos ya implementados, deberíamos estar pensando en ellos. Por lo tanto, tenemos que un poco asentar las bases, ¿no? Asentar las bases de nuestra campaña. Algunos tips en esta línea. Tenemos que validar los mensajes y las imágenes que estamos dando, incluso podemos hacerlos con usuarios. Miguel hablaba de la validación temprana. Antes de lanzar la campaña, testea estos mensajes con usuarios reales y mira a ver si le provocan esos sentimientos que le provocaban a los usuarios, o si realmente estamos no en el lado oscuro de la fuerza, sino en el lado correcto, ¿no? Lanza promociones previas a Black Friday para poder testear landings alternativas. Revisa y optimiza las funcionalidades clave que el usuario va a necesitar para tu campaña de Black Friday, Cyber Monday y Navidad. Que funcione muy bien la lista de deseos, el añadir al carrito, que tengas microobjetivos previos a la compra, como por ejemplo, oye, viene Black Friday, suscríbete a mi newsletter porque vas a ser el primero en saber de los descuentos que vienen y no te quedarás sin stock. Entonces, son como microobjetivos anteriores que van alimentando nuestra base de datos y que van a conseguir que nuestra campaña de Black Friday sea muchísimo más optimizada. Y optimiza la presentación de los pains que hemos identificado, los gastos de envío inesperados, la información poco clara. Este es un poco como el checklist que tendríais que hacer. Incorpora sistemas de pago de uso creciente, como un Bizum, un Apple Pay. Ofrece envíos gratuitos siempre que puedas, obviamente, y si no, infórmalos muy bien lo antes posible y premia la fidelidad de tus clientes. Si tus clientes han venido, te han dejado el email, les has mandado un email, luego te han comprado, ve enriqueciendo toda esa información que tienes y puedes planificar, como hemos visto antes, inputs, contactos con ellos que fidelicen a tus clientes. Me ha encantado el ejemplo que ha contado Alma de ese usuario que para nosotros es un usuario muy relevante, pero que lamentablemente le hemos tenido que cobrar por facturar la maleta, pero luego tenemos un detalle con ellos. Decimos, mira, pues ahora la wifi te la damos de manera gratuita. La experiencia de ese cliente, aunque haya tenido que facturar, es muy satisfactoria al final de todo el proceso. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque si no estamos en una continua búsqueda de usuarios nuevos y eso es agotador. Os pongo el ejemplo aquí de PC Componentes, ¿no? Precisamente lo que hacen ellos es esto, Black Friday. Se aproxima Black Friday, pero ahora mismo no te puedo enseñar cosas de Black Friday porque todavía no ha empezado la campaña. ¿Qué te estoy diciendo? Suscríbete a mi newsletter y serás el primero que recibirás los descuentos de Black Friday. Entonces, obviamente, no te vas a quedar sin stock. Y además, debajo en esta página te digo un anticipo de lo que se avecina y te enseño ya los productos que yo voy a descontar en Black Friday para que si quieres puedas ver la información del producto, te lo puedes añadir al wishlist, puedes añadirlo si quieres al carrito, la forma que tú tengas de hacer tus listas, pero ya sabes qué es lo que viene. Y esto es una muy buena preparación de campaña. Bueno, pues otros landings específicas de Zalando. O, por ejemplo, para negocios que no son e-commerce, sino que son más B2B o para productos, porque podemos estar en un BBVA, en un sector bancario, en el que algunos de tus productos son de venta directa y, por lo tanto, estaríamos hablando de cifras de e-commerce, como hemos visto antes, pero hay otros productos que no se pueden cerrar o no queremos que se cierren de manera online
y que queramos trabajar de otra forma, ¿no? Pues con un lead previo o con otro tipo de procesos. También tenemos que pensar como marca cómo entramos en este tipo de campañas. Pues a lo mejor BBVA no hace campaña de Black Friday haciendo descuentos en sus hipotecas, no, pero sí que tiene una landing específica muy bien trabajada de qué es Black Friday, en qué cosas debes tener cuidado como consumidor, es decir, toman una vertiente didáctica. Y está muy bien. Luego veremos otro ejemplo de otro banco en Inglaterra que hace lo mismo, ¿no? Entonces te anuncio cuándo es, te pongo el contador, ¿ves? Te digo las raíces, bueno, todo acerca del Black Friday. Y lo que es muy interesante es que si tú te vas leyendo esto de una manera muy didáctica, llega un momento en el que te dice, ¿y quieres financiar tus compras de Black Friday? ¿Necesitas dinero? Oye, aquí estamos como banco. ¿Ves? Es una forma de meter tu producto, pero no es directamente ofreciendo un mega descuento como hace Black Friday, ¿no? Sino que es con tus productos y con tu marca, cómo entras en algo que va a ser un trending topic, va a ser una tendencia. Con lo cual, cómo conseguimos entrar con nuestros productos. Y lo mismo, ¿no? Estaría haciendo este banco de Inglaterra, en el que escriben un artículo acerca de cuáles son los principales tips que dan a los usuarios para estar en Black Friday. Fijaos las cosas que dicen. Dicen, establece un presupuesto y no te muevas de ahí. Hay que tener cuidado con el consumidor, ¿vale? Lo que decíamos de compulsividad, consumismo, bueno, pues hay gente que hace esas compras compulsivas y que luego obviamente acaba arrepintiéndose, ¿no? De por qué me habré gastado tanto dinero. Entonces, un tip es, establece un presupuesto y no lo muevas, decide qué necesitas de antemano, hazte tus listas, investiga quién hace campañas para tener todas las ventanitas abiertas, mantén tu dinero a salvo mientras compras y asegura tus productos tecnológicos que compres. Y aquí, asegúralos con HSBC. De nuevo, misma estrategia de BBVA. Yo no te ofrezco ningún descuento, te ofrezco una forma didáctica y consigo venderte mis productos. Bien, más temas a tener en cuenta. Volvemos a la navegación fácil, rápida e intuitiva. El dispositivo móvil es el dispositivo más de compras más impulsivas y poco reflexivas que hay. Con lo cual aquí, para captar ese tipo de ventas, me lo tienes que poner muy fácil, porque es el subidón de un momento. Y si en ese momento de subidón yo no consigo cerrar la operación, pues a lo mejor llego a casa a ponerme con el ordenador y digo, pero si en realidad no lo necesitaba. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Realiza test de estrés si tu site va a soportar grandes cargas de tráfico recurrente durante un periodo de tiempo muy corto. Si vas a tener mucho tráfico, se pueden bloquear los procesos de checkout, por lo tanto se puede implementar o Qubit o Qfair para establecer filas de compra, colas de compra. Comprueba los procesos de checkout y las comunicaciones tanto en dispositivo móvil como desktop. Tiene que ser obligatorio antes de lanzar cualquier cosa, revisarlo en los dos dispositivos y que funcione perfectamente. Incluye fraccionamiento de pago si estás por encima de los 150 o 200 euros de pedido medio. Puedes utilizar Klarna, Plázame, Secura. Y personaliza las propuestas de tus copies, imágenes, touchpoints. Y con esto hago referencia a todo lo que nos han contado Miguel y Alma, que cuanto más personalizada esté tu campaña, mejores resultados va a tener. Esto es indudable. Por último, utiliza obviamente estrategias de propensión para los días previos. ¿Os acordáis de ese pico que se empezaba a generar de captación de tráfico? Pues obviamente tienes que montar tus estrategias de prospección para captar a todos esos usuarios en las campañas previas, estrategias de retargeting para recuperar a esos que volvieron y que no les convencimos en un primer momento, ser activo en las redes sociales, hacer campañas específicas de email marketing, porque la verdad es que funcionan muy bien, hacer campañas con los usuarios que tienes registrados, de los que conoces, qué han comprado, cómo han interactuado, qué les interesa, funcionan muy bien y obviamente cuida la última milla. No consideres que con la venta del e-commerce o con la captación del lead el trabajo ya está hecho. Cuida hasta el momento en el que el usuario decide de manera consciente, me lo quedo. Ese es el momento en el que tendríamos que dar por finalizada esta campaña, aunque obviamente no la relación con el cliente, que tiene que continuar para hacer que sea un cliente fiel, que además sea un prescriptor de la marca, etc. Último recordatorio es, para todas esas landings que vamos a trabajar en las campañas, un checklist muy sencillo.
el check 101. Que el CTA principal esté en el above default, la parte de la pantalla que vemos nada más entrar, sin tener que hacer scroll. Que haya una opción secundaria si no hay stock, ¿vale? Es muy importante que no se acabe la experiencia ahí. Que haya recomendaciones para hacer upselling y cross-selling. Que haya elementos visuales de productos o servicios orientados a la venta. Que utilicemos aceleradores como el principio de escasez, se acaba el tiempo, me quedo sin stock, corre, corre, que se me lo llevan todos, etc. Y luego tengamos un refuerzo para cómo explicamos ese descuento, que trabajemos la versión a la pérdida. Y como 3 últimas cosillas que recomendaríamos sería hacer el warm-up, que es el calentamiento de la campaña para que cuando llegue el momento donde tengan que venir las compras ya tengamos a nuestros usuarios preparados para darle al botón de comprar, que hagamos A/B testing, tanto previo como si es necesario en tiempo real con la campaña, que veamos qué es lo que está funcionando mejor y al final nos quedemos con la versión que más ventas nos esté trayendo, y que podemos probar cosas que quizá no nos hemos planteado, como el live shopping con influencers, pero influencers que traigan ventas, no solamente audiencia. Es como la televenta de antaño, pero modernizada. Bueno, pues son estrategias que pueden funcionar muy bien en función del sector y del producto que estemos vendiendo, y que son cosas que debemos introducir en nuestras campañas. Por último, sé que os he metido muchos datos, mucha información. Son pequeñas píldoras que hemos ido extrayendo de todos los estudios que tenéis a vuestra disposición, como digo, para libre descarga en la sección del Innovation Hub de FLA 101, que como sabéis es la parte donde tenéis acceso a toda la divulgación que hacemos dentro de la compañía, para además de aportaros como clientes en los proyectos que tenemos con vosotros, también podamos aportar a la comunidad, sea cliente o no cliente, y que como profesionales podamos mejorar día a día en lo que hacemos, con lo cual tenéis acceso a nuestros estudios independientes, a nuestro podcast, a las charlas que llevamos Conversion Talks, a los eventos presenciales que hemos realizado y post técnicos y de actualidad. Muchísimas gracias, y si tenéis alguna pregunta a vuestra disposición.